Realmente lo que veo es al ser humano, personas que sufren y que quieren mejorar. Nacen las personas con autoestima, con esas ganas de comerse el mundo. En base a eso también es en base a lo que luego se forma la autoestima. Según el ambiente en el que yo voy viviendo, yo voy generando una serie de ideas sobre mí mismo, sobre los demás y sobre el mundo. Muchas personas con la autoestima muy alta creen que saben de psicología, quizás no. La libertad es un derecho, pero también es una responsabilidad. La Dana en Valencia. ¿De qué manera va a afectar esto a nivel social? Si nos va a crispar, ¿cómo podemos ayudarles a nivel psicológico? ¿Cómo están ellos? Actualmente estamos viviendo un momento en España en el que la parte psicológica, la parte mental, por todas las cosas que han estado pasando últimamente, se ha visto un poco afectadas. También en España actualmente y desde hace un par de años atrás, temas de depresión, temas de autoestima, temas de toda esta parte de educación emocional se está viendo muy afectada. Así que el día de hoy tenemos a Ana Millán. Ana Millán es una psicóloga sanitaria con bastantes años de experiencia, quien nos va a hablar un poquito sobre este tema de hábitos saludables, sobre la educación emocional, qué cosas tenemos que tener más en cuenta, qué cosas son más importantes. Así que me gustaría agradecerte por aceptar la invitación a venir al podcast. Y mi primera pregunta es, ¿por qué psicología y qué te llevó a eso? Bueno, primero de todo, gracias a vosotros por invitarme. ¿Por qué psicología? ¿Qué me llevó a eso? Pues la verdad es que una historia personal. Y es que yo quería estudiar, no sé, notaría, derecho, no sé por qué. Wow. Porque pregunté en mi casa qué era con lo que se ganaba más y se trabajaba menos. Y me dijeron, pues con notaría. Y dije, pues eso. Pero lo que pasa es que con 14 años mi padre falleció de un cáncer y a mí pues fue un shock para mí. Me llevaron a una psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer y la verdad que me impactó tanto, lo que me ayudó en pocas sesiones, que no me quedó más remedio que estudiar psicología. Wow. ¿Y crees que tu enfoque ha cambiado desde esos primeros años a día de hoy? ¿De que estudié psicología hasta el día de hoy? Sí. Pues te diría que mucho y nada, ¿no? Yo, en realidad, yo creo que siempre he sido un poco idealista, como creo que la mayoría de los psicólogos, y es verdad que mi idea era poder entender al ser humano y ayudarle. Y al principio, cuando llegué a la universidad con esa mente idealista, pues los primeros años me decepcionaron un poco en cuanto a formación. Luego me di cuenta de que eran las bases que teníamos que sentar para luego entender de verdad la psicología. Entonces, yo te diría que en cuanto a orientación en psicología, sí y no. Por lo que te digo, al final, ahora mismo que ya llevo pues 20 años desde que estudié, realmente lo que veo es al ser humano, personas que sufren y que quieren, no es dejar de sufrir, pero mejorar, y lo sigo viendo igual, solo que ahora conozco mucho más detalles de cómo es el ser humano. Una pregunta que muchas personas se han podido hacer, pero que quizás no han encontrado como que esa respuesta más exacta o esa respuesta que ayude al cerebro a desliarse todas esas cosas que tenemos en la cabeza, es ¿qué es el autoestima? ¿Nacen las personas con autoestima, con esas ganas de comerse el mundo, de empezar a crear proyectos, de emprender, yo quiero llegar a lo más alto? ¿O eso se va creando con las experiencias de vida? Normalmente se crea, ¿no? La autoestima, normalmente se habla de autoestima. Autoestima es estima a uno mismo, ¿no? Quererse a uno mismo. A veces se confunde también con el término de autoconcepto, ¿no? Autoconcepto es el concepto que uno tiene de sí mismo. Entonces, en base a eso también es en base a lo que luego se forma la autoestima. Según el concepto que yo tengo de mí mismo, si es mejor o peor, pues me quiero más o menos, ¿no? Entonces, y luego también depende de las relaciones y del apego, pero el autoconcepto en realidad se forma y es según el ambiente en el que yo voy viviendo, pues yo voy generando una serie de ideas sobre mí mismo, sobre los demás y sobre el mundo, que tienen que ver con cómo me siento tratado, cómo mi familia se trata entre sí, qué es lo que esperan de mí, qué es lo que me dicen, las atribuciones que me hacen, ¿no? Y entonces pues ahí se va formando el autoconcepto, y en realidad es muy determinante. O sea, el ser humano nace libre en cuanto a ese tipo de
de conceptos porque tampoco tiene un córtex prefrontal desarrollado, ¿no? Que es donde están las ideas. Entonces lo va formando en base a todas esas sensaciones muy tempranas y luego el entorno se lo va reforzando. Y luego también la autoestima con respecto a lo relacional, ¿no? De alguna manera, claro, como uno se siente tratado en su casa lo primero y luego también con sus iguales, que suele ser en el colegio, pues así es como también cree que se merece, porque como en realidad todos nos merecemos ser bien tratados, pero la idea que se nos genera tiene que ver con esas primeras experiencias. Entonces, en ese sentido, la autoestima se va formando, sobre todo eso, los primeros años de la vida, la adolescencia, y luego es muchas veces muy difícil reformular cómo uno se quiere a sí mismo, ¿no? Es una de las grandes cosas que trabajamos en terapia, claro. Nosotros siempre perseguimos mucho el hecho de, en cualquier ámbito, que la gente sepa que con el boom de las redes sociales y quizás muchas personas con la autoestima muy alta creen que saben de psicología y quizás no. Queremos saber qué mitos has encontrado tú dentro de la sociedad, que la gente diga esto es verdad y esto no lo es dentro de psicología, y cómo desmitificarlos. Pues mira, antes de hablarte de mitos, lo que es verdad es que ahora todo el mundo tenemos la suerte, ¿no?, de poder opinar, y que ahí la libertad es un derecho, pero también es una responsabilidad, y estamos en la era en la que todo el mundo opina y como obviamente como es una cosa muy positiva, pero la salud mental y la psicología están teniendo un boom en este momento y muchas veces hay mucha desinformación. Entonces, por una parte está muy bien, ¿no?, la información, que esté al acceso de todos, porque la gente es mucho más consciente de lo que le pasa, o por lo menos de una aproximación. Pero es verdad que luego la gente viene a la consulta con un montón de diagnósticos autoformados, y yo lo primero que diría es que lo que hay que desmitificar es que todo el mundo se tiene que autodiagnosticar, ¿no? Ahora parece que si no tienes un TDAH tienes una depresión, y si no, pues tienes apego evitativo, ¿no? Entonces está muy bien entender, pero el ponerse una etiqueta, en general la que sea, para mí no es positivo, ¿no? Entonces ya te digo que de ahí pues podríamos hablar de un montón de mitos, desde las teorías del apego, que si como yo soy evitativo y tú ansioso, no es que esté mal, es que falta mucha información, ¿no? Que si pues eso, soy TDAH, o también con el tema de altas capacidades, que ahora hay, como ya os digo, o sea, mucho diagnóstico hecho por TikToks y yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que las personas somos mucho más complejas que eso, ¿no? ¿Crees que el mundo del coach ha hecho daño en alguna parte al mundo de la psicología? Pues mira, realmente sí, ¿no? Yo creo que nazca el coaching fue un símbolo de que la psicología, por una parte, estaba siendo una demanda de la sociedad, y por otra parte también fue una llamada de atención, yo te diría, a los psicólogos, pues como de alguna forma para ayudarnos a ser más prácticos y a vendernos mejor. El coaching básicamente es, desde mi punto de vista, los coaches dirán otra cosa, yo no estoy en contra para nada, al revés, creo que tiene unos métodos y unas técnicas muy positivas, ¿no?, estructuradas, pero es verdad que, bueno, pues que en el fondo todos decimos lo mismo. Entonces para mí el coaching es una técnica, no es una terapia, ¿no?, o no es una intervención, entonces, o son varias técnicas, ¿no?, que se utilizan dentro de un método, y en ese sentido yo creo que está muy bien, por ejemplo, pues un coach laboral, ¿no?, un coach deportivo. Ahora, por ejemplo, con lo que yo no estoy de acuerdo es con un coach de vida, que se llama, ¿no?, porque no es que no esté de acuerdo per se, es que cuando tratamos con personas es importante conocer al ser humano un poco medianamente en profundidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál dirías que es la parte de la psicología que más te mueve, más te llena? Que más me mueve y más me llena, la psicología de la personalidad. Me encanta. La personalidad al final es
es para mí un elemento transversal a todo, a la conducta, a la emoción, a los pensamientos y las creencias, al apego. Entonces, a mí siempre me ha obsesionado mucho el estudiar de alguna manera las estrategias de afrontamiento que tiene cada uno, que son como las herramientas más a mano, que por una parte son soluciones y por otra parte a veces es una cárcel, ¿no? Porque a veces no respondemos de una manera más creativa porque nos quedamos un poco solamente en nuestras creencias rígidas. Entonces me gusta mucho estudiar esa parte de cuáles son nuestras potencialidades según nuestra personalidad, pero también cuáles son nuestras nuestras cárceles, ¿no? Nuestros esquemas mentales que nos condicionan. Y luego, bueno, pues también una cosa que me encanta es esta parte de la resiliencia, ¿no? Trauma y resiliencia, porque precisamente yo lo estudié por eso, como os decía, ¿no? Psicología. Y la capacidad que tiene el ser humano, o sea, lo que me interesa mucho es la personalidad, pero lo que me mueve es ver cómo el ser humano tiene la capacidad de reponerse y hacerse fuerte, no lo contrario, ¿no? Ante las adversidades de la vida que siempre existen. Según lo que has observado tanto en consulta como cuando vas por la calle y dentro de la sociedad, ¿qué desafíos crees que enfrenta la humanidad hoy en día para su bienestar mental y psicológico y personal? Pues mira, a día de hoy es verdad que el individuo siempre lo tenemos que ver dentro de un sistema, y es verdad que a día de hoy hay muchas partes del sistema que están, desde mi punto de vista, bastante enfermas, ¿no? Bueno, simplemente desde lo biológico, ¿no? Es decir, desde la contaminación, el estrés, la sobreexposición a las redes, los medios, la información, el consumismo, hiperconsumismo extremo que tenemos de productos, de experiencias sobre todo, ¿no? Al final eso al ser humano le deja, por una parte, en la libertad, ¿no? de la globalización, pero por otra parte también de alguna manera en una hiperactivación del sistema nervioso. Entonces, a nivel físico, ese es un desafío, ¿no? Por eso ahora está tan de moda todos los temas de mindfulness y de yoga y cómo centrar la atención, porque es verdad que hay un problema muy grave de atención. Y luego, por otra parte, pues un poco, no sé si conocéis estos libros que hablan de amor líquido, relaciones líquidas, sociedad líquida. Bueno, pues ahora mismo no me acuerdo del autor, pero os lo diré. Y de lo que habla es que, bueno, que en la sociedad en la que vivimos todo es muy volátil, ¿no? Y muy incierto, ¿no? Y eso está muy bien porque nos permite cambiar, nos permite... Cómo adaptarte, digamos. Eso es, nos permite buscar lo que realmente queremos, nos da libertad, pero también muchas veces lo que le falta al ser humano es la seguridad. Entonces eso es lo básico de la pirámide de Maslow, lo básico es la seguridad. Y ahora yo creo que el ser humano está perdiendo la percepción de seguridad, ¿no? No tanto en lo físico, sino probablemente en lo emocional. Entonces creo que ese es uno de los grandes, o es el gran reto que luego tiene muchos apellidos. Hablando justo del tema de la inseguridad, es una característica, un rasgo que encuentro en muchas personas de mi entorno y seguramente en muchas ocasiones yo. ¿Qué haríamos, cómo podríamos trabajar en casa tranquilos para iniciar ese camino hacia ser una persona mucho más segura con todo lo que haces y con confianza en ti mismo? Pues eso es un tema que da para 4 o 5 libros por lo menos, pero yo te diría que la seguridad, ligada un poco también en la autoestima, ¿no? Tiene muchas patas. Lo que suele pasar ahora es que la autoestima como la posamos solo sobre una pata, o por lo menos que esa tiende a ser como muy grande, que es el físico, ¿no? El tema de, a ver, esto es una cosa que siempre ha sido así, o sea, el efecto halo es que yo veo a una persona agradable a la vista y le atribuyo automáticamente como ciertas condiciones internas que luego no tiene por qué tener. Claro. Pero además de eso es que ahora con las redes sociales, las pantallas, las aplicaciones, todo va por fotos, entonces se ha incrementado mucho más
bueno, pues eso, que la autoestima depende del físico, pero realmente la autoestima depende y el autoconcepto depende de la percepción que tienes de ti mismo en varios ámbitos de la vida, ¿no? Aparte del físico, ¿qué ámbitos? Pues lo académico, laboral, ¿no? Si yo hago lo que quiero hacer, si yo me siento valorado, si yo me esfuerzo por lo que quiero, si yo de alguna forma luego a nivel personal, ¿no? Si me considero buena persona, que eso parece que está muy denostado, pero la bondad es una cosa bastante, es una característica bastante, o sea, es una cualidad del ser humano, ¿no? En el ámbito de familia, ¿no? De pareja, en el ámbito de salud, ¿no? Cómo nos cuidamos físicamente, pero a nivel interno, ¿no? Y si yo de alguna forma voy cuidando todas esas áreas de mi vida, ¿no? Pues es cuando realmente, y lo hago de una manera, ¿no? Con disciplina y sacrificio, que llaman, parece como un término como muy antiguo, pero sacrificio es lo que es sagrado. Si yo voy haciendo todos los días o de manera constante cosas que vayan con mis valores en varios ámbitos de mi vida, es como yo voy a poder tener seguridad y como yo me voy a poder relacionar mejor, ¿no? Antes, cuando tocaste la parte de cuando tú estabas en tu momento de estudiar la universidad y todo, tocaste una cosa que me pareció súper interesante del sistema educativo. ¿Qué diferencias has encontrado de lo que tú estudiaste a la realidad con tratar con pacientes o incluso con familiares? Uh-huh. ¿Cuáles son las realidades y las diferencias que tú has encontrado más grandes o más notorias? Pues mira, yo te diría que sobre todo, que como todo está muy parcializado, ¿no? Es decir, cuando nosotros estudiamos psicología, de las primeras asignaturas es psicología del aprendizaje y nos llevaban a hacer, por lo menos en mi época, experimentos con ratas, ¿no? O sea, aprendizaje animal, sí, cómo aprenden, ¿no? Cómo aprende una rata si yo estímulo-respuesta, pues como el perro de Pavlov, que si el perro le ponen comida, saliva, pero luego le ponen comida y una campana y entonces a las 3 veces cuando suena solamente la campana el perro saliva, ¿no? Entonces ahí básicamente pues nos enseñaban desde lo más parcial que es el aprendizaje y entonces en principio era animal y luego ya pues te enseñan a lo mejor un poco el tema pensamientos, luego te enseñan, es como todo muy parcial y todo con mucho protocolo, ¿no? Entonces psicología pretende, pretende no es, pero en mi momento cuando yo estudié pretendía ser una ciencia de la salud y lo consiguió, ahora lo es. Entonces lo que pasa es que hemos tenido que hacer muchos protocolos para que se demuestren eficaces por el método científico y entonces está muy bien porque creo que así la psicología pues ha sido mucho más considerada, pero por otra parte cuando tú te pones delante de un ser humano los protocolos se vienen abajo, ¿no? Entonces teoría versus práctica, creo que ahora ya más o menos lo solucionan porque las universidades ayudan mucho o no ayudan mucho, sino que tienen esa parte de prácticas ahora o más desarrollada y al final uno obviamente necesita una teoría, pero como aprendes con la práctica, ¿no? Esta pregunta es una que yo tenía muchas ganas de hacerte porque creo que es algo un poco controversial y que a mucha gente le produce hasta dolor de cabeza. El hecho de ¿qué hábitos o qué pequeñas acciones podemos hacer en nuestro día a día para tener una mejor salud psicológica y emocional? Pues mira, es muy importante tener en cuenta que la salud es biopsicosocial, ¿vale? Entonces, ahora también se está psicologizando mucho, en general, la salud y el ser humano. Es muy importante toda la parte psicológica, pero lo primero de todo que tenemos que como que revisarnos es la parte biológica, física, ¿no? Porque parece que a veces nos escindimos una cabeza y un cuerpo y en realidad es lo mismo. Entonces, primero de todo, cómo duermo, ¿no? Cómo son mis hábitos de sueño y de descanso, cómo me alimento, que eso son las dos bases de todo, ¿no? Y luego ya, y que esos hábitos sean algo, pues eso, sagrado, ¿no? Y luego es cómo equilibro, yo te diría, todas las partes de mi vida. Es decir, que en cuanto a hábitos, pues desde luego tienen que ir con el tipo de persona que yo quiero ser,
que me acerquen a eso, ¿no? Es decir, los hábitos tienen que ver con algo conductual, pero también tienen que ver con algo aspiracional, ¿no? Si yo el día de mañana, que ahora parece que el día de mañana lo tenemos un poco ahí, ¿no? Solamente vemos el día de hoy. Si yo el día de mañana quiero conseguir sentirme de esta manera, pues tendré que poner en marcha una serie de conductas que repita porque son sagradas para mí a diario. Un hábito bastante importante a día de hoy es el tema de cómo me relaciono con la tecnología también, ¿no? Que parece que no, pero a nivel psicológico afecta mucho, tanto por el tema de la atención como por el tema de toda la información que metemos en nuestro cerebro. Entonces, ahí cada uno tiene que hacer sus propios hábitos, pero este tema de higiene digital sí que es muy importante, cada uno como buenamente pueda implementar, pues eso, reducciones sobre todo, ¿no? Y también elegir el contenido que yo veo, que eso me parece fundamental. Creo que muchas personas cuando, como lo que tú dijiste, no nos dedicamos a lo típico que es abogado, médico, todo este tipo de profesiones, e intentamos salirnos un poco de la línea y buscar algo que nos apasione. Muchas veces, al no llegar tan rápido a esa pasión y decir, vale, me quiero dedicar a esto durante toda mi vida, llegamos a ese momento de frustración, de tocar muchas puertas y decir, carajo, no encuentro todavía lo que me apasiona. ¿Qué recomiendas tú a las personas para que, si no encuentran su pasión de esto me quiero dedicar, oye, prueba esto, que no va a pasar nada, pero ve probando y ve entendiendo qué es lo que quieres, quién eres tú, qué es lo que puedes hacer, cuáles son tus habilidades, qué es lo que tú puedes aportar a la sociedad? Pues es un gran tema porque hay muchísima gente que ahora está en una crisis personal y profesional, ¿no? Y yo te diría que la primera pregunta que uno se tiene que hacer no es tanto qué es lo que yo quiero, sino qué necesita el mundo de mí. Es decir, el mundo no como un superhéroe, sino como un superhéroe en mi pequeño mundo, ¿no? Es decir, ¿por qué cosas a mí me reclaman? ¿Qué es lo que valoran de mí? ¿Qué es para lo que yo sirvo, ¿no? Y muchas veces, si uno hace para lo que realmente sirve, al final se va a apasionar. Porque yo creo que nos confundimos entre el placer y el hedonismo y la pasión a día de hoy. Entonces, si uno hace un ejercicio de introspección y de pensar qué es lo que yo siempre he hecho bien y además el mundo me pide, pues en ese punto de intersección, si tú haces eso, al final te apasionas con eso, ¿no? Y luego también muchas veces pasa que cuando uno está haciendo un trabajo rutinario o cuando lleva mucho tiempo, yo también he tenido crisis en la profesión a pesar de que me apasiona, ¿no? Pero si tú llevas mucho tiempo haciendo lo mismo y no te reciclas de alguna manera, no conoces gente nueva, no te formas en en algo nuevo que te aporte en tu profesión, ¿no? Pues es verdad que probablemente tengas la profesión que tengas, también te quemas, ¿no? Hablando de propósito de vida, yo tengo claro que el mío es la comunicación y sobre eso quería hacerte la siguiente pregunta, que al final es el hecho de que considero que quizás la salud mental en varios entornos de nuestra vida es un poco tabú. ¿Qué consejos podrías dar para comunicarnos dentro de nuestro entorno familiar, laboral, sobre cómo estamos a nivel de salud mental? Uh-huh. ¿Quieres decir sobre cómo estamos, sobre si necesitamos algo, si nos pasa sobre algo? Cómo estamos, sobre cómo nos sentimos, sobre cómo está el entorno en general, sobre ciertas preguntas que haya, que considero que es un poco tabú. Sí, pues hay una cosa como muy sencilla que a veces se nos olvida y que yo con ChatGPT estoy aprendiendo mucho porque estoy probando a ver cómo funciona y le voy preguntando cosas y a veces le cuento algún problema mío y me dice: lo primero de todo, punto 1, comunicación honesta y sincera, ¿no? Abierta y sincera o algo así me dice. Entonces digo, es que en realidad para decir lo que nos pasa, muchas veces eso intentamos buscar diagnósticos, intentamos buscar etiquetas, intentamos, pues eso, identificarnos de alguna forma y lo único que necesitamos decirle al otro es cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que nos está pasando de una manera pues honesta y sincera, ¿no? Hemos visto que actualmente la educación emocional está muy de moda, cosa que estoy totalmente de acuerdo porque creo que aún falta muchísimo, pero por otro lado obviamente hemos visto esa parte mala de que lo que decíamos antes de los coaches, que no hacen tan bien a esa educación emocional.
Yo te quiero preguntar aquí si tú crees que puede suceder que a futuro en el mundo pase algo, que descubramos o la ciencia descubra algo en el cerebro que pueda demostrarse el poder incalculable que tenga el cerebro humano en las personas y digamos como que no sabía que teníamos esa parte en el cerebro y que pueda ser un punto de inflexión en el mundo de decir, vale, o sea, si el humano es capaz de hacer esto, ¿por qué lo hemos descubierto ahora mismo y no antes? ¿Y qué podemos llegar a hacer con esto? Pues la verdad es que si lo supiera ya lo habría patentado. Pero sí es verdad que hay una cosa que yo creo que el ser humano está aprendiendo ahora y que va a ser la base y va a ser la base de la salud mental y de muchas cosas, que es la flexibilidad mental. El ser humano, por el miedo, lo que hacemos es eso, como que estar en patrones rígidos de cómo soy yo, cómo tengo que responder a una situación, cómo se hacen las cosas, mis ideas, tanto políticas como sobre la vida, como eso, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos flexibilizar, ¿no? Que aprendamos eso, que yo creo que el ser humano está en ese camino, es lo que nos va a ayudar en realidad tanto a uno como al grupo, ¿no? A comunicarnos, a entendernos y, o sea, bueno, no sé si va a pasar, pero yo creo que ese sería la gran arma, ¿no? La flexibilidad y por eso poder empatizar también con el otro, no como lo que estamos haciendo ahora. Hemos estado hablando antes, todas las personas que conformamos este podcast, el tema que ha sucedido de la Dana en Valencia. Uh-huh. Desde aquí honramos y mandamos un beso y todo nuestro apoyo a la gente de allí. Y queríamos preguntarte de qué manera va a afectar esto a nivel social, si nos va a crispar, cómo podemos intentar empatizar más con la gente de allí, cómo podemos ayudarles a nivel psicológico, cómo están ellos, qué consejos les puedes mandar tú y ver si quizá con una psicóloga experta como tú podemos ayudarles un poco desde aquí. Bueno, pues es un tema, la verdad, que muy, muy complejo, ¿no? Ya os digo que muchas veces la psicología se trivializa y a mí es una cosa que no me gusta. Han salido muchísimos protocolos, la gente siempre quiere ayudar y lo hace con su mejor intención, pero es verdad que muchas veces hay que ayudar bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una especialidad, ¿no? Que es psicología de urgencias y emergencias, catástrofes, y ellos son los que se encargan realmente de hacer esa asistencia y de hacerla bien, ¿no? Una vez pasa esto, pues eso, ya estaríamos hablando probablemente, no siempre, porque siempre pensamos que el ser humano cuando pasa una catástrofe se queda con un trauma, con un estrés postraumático. Por una parte no siempre es así, porque el cerebro muchas veces soporta mucho más de lo que nosotros pensamos. Eso no significa que no haya un sufrimiento muy grande, ¿no? Pero yo desde luego primero mi mensaje de esperanza es que uno no tiene por qué quedar dañado de esto, sino aprender, ¿no? Ahora mismo no creo que sea el momento en que la gente piense en esto, ¿no? Pero mi experiencia y la teoría dice que sí. Y por otra parte, pues sí que se puede desarrollar esos síntomas de estrés postraumático, ¿no? Que básicamente tiene que ver con revivir o a nivel vívido cuando uno está despierto o cuando uno con sueños o cuando uno tiene una situación de ansiedad que algo le recuerda, ¿no? Un estímulo que sea como condicionado a eso, pues volver otra vez a revivir, pues eso, todos los síntomas de ansiedad. Y bueno, eso al final la mayor recomendación es que acudan a un especialista, a un psicólogo, y que tiene solución, ¿no? Y ya os digo, después está el crecimiento postraumático que se llama, que pese a que ahora no es el momento, yo creo que sí que es importante recalcar eso. Y luego a nivel social la verdad es que no lo sé porque no soy socióloga, pero sí es verdad que así como una opinión personal, lo que estoy viendo es que la gente se está dando cuenta de que hay varios pacientes míos y amigos que se han ido a Valencia a ayudar y vuelven y lo que me dicen es súper duro,
pero yo me siento muy bien de haber podido ir allí. Yo creo que la gente se está dando cuenta de que cooperar y colaborar es lo que realmente nos apasiona al ser humano y nos hace felices o plenos, ¿no? O sea, siguiendo por esta línea, cuando una persona tiene un trauma o una experiencia muy fuerte, como digo, siguiendo por aquí, y el cerebro analiza todo lo que está sucediendo, intenta como que hacer sus engranajes de decir, vale, esto ha pasado, ¿cómo podemos empezar a analizarlo? ¿Cómo podemos empezar ese proceso de cura? ¿Cómo es ese proceso de cura y cuánto puede tardar el cerebro en entender lo que ha pasado y crear como una pared fuerte y decir, vale, voy a intentar ser más fuerte la siguiente vez para que lo que pueda llegar a pasar, sea lo que sea una experiencia fuerte, no me choque tanto? Bueno, el cómo es muy personal de cada uno. Lo importante que cualquiera tiene que saber es que esto no es un proceso tanto activo, sino de confianza en la propia naturaleza, ¿no? De homeostasis y de curación que tiene el cuerpo. En la vida todo pasa. Es verdad que cuando nos pasa algo gordo no hay que negarlo. Es decir, la primera fase es el shock, ¿no? Y después ya viene toda la fase emocional, la rabia, la tristeza, el miedo a que vuelva a pasar, a no poder reponerme. Bueno, pues toda esa fase hay que pasarla. Lo único que puede hacer la gente de alrededor, incluso los psicólogos, es acompañar, ¿no? Y luego lo que es importante es que la emoción es una energía que requiere movimiento, emoción, ¿no? Entonces lo importante es que esa energía salga. O sea, la emoción o se habla o se actúa o si no se somatiza. Entonces todo lo que tenga que ver con tratar de que el cerebro procese, ¿no? Y por lo tanto que las personas puedan hablar de lo que les ha pasado, de lo que les pasa por la cabeza sin que se les corte, sin que se les estigmatice, sin que se les diga, bueno, no pasa nada, si esto ya pasará, ¿no? En general, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Y luego hay un proceso largo, ¿no? Que tiene que ver con resignificar el trauma, que se llama, que es como, bueno, la aceptación, ¿no? A veces también resignación, pero muchas veces es, bueno, esto ha pasado, ¿no? Después de toda la fase emocional, porque la emoción es lo que nos mueve, pues nos mueve a protestar, nos mueve a ayudarnos, nos mueve a aprender, ¿no? Una vez que todo eso ha pasado, aunque está claro que esto nunca se elimina, es una cosa que se queda siempre en el cerebro, pues eso, el crecimiento postraumático, ¿no? Que muchas veces cuando a uno le pasa algo gordo, después, cuando ya pasa toda esa fase complicada y de removimiento emocional, cambian mucho sus valores, ¿no? Muchas veces cosas que, bueno, yo ya os digo, en mi caso yo quería ganar mucho dinero y trabajar poco, pues a mí obviamente se me cayó y estaba en plena adolescencia de pensar en todo menos ni en la psicología, ni en la vida, ni nada, ¿no? Pero cuando te pasan ese tipo de cosas, pues muchas veces después de mucho tiempo, y también eso es un mensaje de esperanza para la gente que lo esté pasando mal, que después de mucho tiempo se sale y bueno, y que probablemente sí que hay ese crecimiento postraumático. Como última duda y volviendo a lo del sistema educativo, me gustaría preguntarte ¿qué materias a ti te gustaría o qué tipo de enseñanza te gustaría a ti que se diese o se implementase en las instituciones educativas como institutos, bachilleratos o universidades, que con la experiencia que tú has tenido y como estamos hoy actualmente, tú podrías decir que hay falencias o que no hay este tipo de enseñanzas y que todo el mundo podría mejorar tanto emocionalmente como empáticamente? ¿Qué tipo de enseñanza te gustaría a ti implementar? Pues mira, por una parte la que ya se está implementando, que es la educación emocional, ¿no? Que son las emociones, para qué nos sirven, no ir en contra de ellas, sino a favor. Y luego en general como que igual que aprendemos cómo es nuestro país, cómo son los ríos, son las piedras, pues cómo es el ser humano, ¿no? No solamente a nivel físico, sino también en general a nivel psicológico, cómo es el ser humano, no solo para entenderse uno mismo, sino sobre todo para entender también al otro y luego que las relaciones sean mucho mejor de lo que son ahora, ¿no?
Creo que nos ha reventado un poco la cabeza a todos los que estamos escuchando el podcast. Muchísimas gracias por haber aportado tanto valor, por haber ayudado desde aquí a tanta gente que yo creo que no somos conscientes. Muchas gracias, Ana, por venir y compartir tan altruistamente todo con nosotros. Y nada, esas personas que nos está viendo, como decimos siempre, suscribiros, que sale gratis. Iremos anunciando muchas nuevas novedades que vamos a implementar dentro del podcast y esperamos veros en futuros episodios. Hasta la próxima.